Era una tarde cualquiera. La casa estaba sumida en un silencio suave, de esos que se sienten más que se escuchan. Mi marido había salido a una reunión de trabajo que, según sus palabras, se alargaría hasta bien entrada la noche. Yo aprovechaba esas horas para mí, un libro, una infusión caliente y la posibilidad de dejarme llevar por mis pensamientos. La lluvia repiqueteaba en los cristales. Una tarde de otoño perfecta para no hacer nada, para simplemente ser. Fue entonces cuando escuché los golpes en la puerta, unos golpes firmes, breves. Me sobresalté ligeramente. No esperaba a nadie. Miré el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Con el ceño fruncido y el corazón ligeramente acelerado, me acerqué a la entrada. Al abrir la puerta, allí estaba él, Ramón, el compadre de mi marido, con su eterna sonrisa ladeada, ese gesto entre pícaro y entrañable que siempre me había parecido tan familiar. «Buenas tardes», saludó, sacudiéndose las gotas de lluvia del abrigo. «Ramón», dije sorprendida, «no te esperaba». Él se encogió de hombros con esa naturalidad suya. Pasaba cerca. Pensé en hacer una visita rápida. ¿Te molesto? La pregunta, lanzada con un brillo cómplice en los ojos, me hizo sonreír a pesar de la sorpresa. Claro que no. Pasa, por favor. Entró impregnando el recibidor con ese aroma a lluvia y colonia masculina que parecía seguirle a todas partes. Le ayudé a quitarse el abrigo y colgarlo. Al hacerlo, nuestros dedos se rozaron un instante. Un contacto mínimo, inofensivo, y sin embargo, sentí un leve estremecimiento recorrerme la espalda. Lo atribuí al frío, o eso quise creer. Fuimos a la cocina. Preparé café mientras él se sentaba en la mesa, observándome con esa atención silenciosa que siempre me había desconcertado. Hablamos de banalidades al principio: el clima, los últimos partidos de fútbol, anécdotas de conocidos comunes. Pero había algo distinto en el aire, una corriente subterránea que ninguno de los dos nombraba, pero que ambos sentíamos. Quizá era la intimidad forzada por la lluvia, el eco apagado de la casa vacía, o la calidez de la cocina, contrastando con la tarde gris. Sea lo que sea, el ambiente estaba cambiando. Cada sonrisa se alargaba un poco más. Cada silencio se cargaba de significado. Cuando puse frente a él una taza de café, nuestros dedos se rozaron de nuevo y esta vez ninguno de los dos fingió que no lo había notado. Nuestros ojos se encontraron y algo, pequeño pero indiscutible, chispeó entre nosotros. Un reconocimiento tácito, un silencioso. «¿Estás bien?», preguntó Ramón de repente con una seriedad inesperada. La pregunta me tomó desprevenida. Asentí apretando la taza entre las manos. «Sí, solo un poco cansada, supongo». Él me miró en silencio, como si pudiera ver más allá de mis palabras. Y por primera vez en mucho tiempo sentí el impulso irracional de confesar, de contar todo lo que a veces me pesaba. La rutina, la soledad sorda que se colaba en los rincones de mi matrimonio, las pequeñas renuncias cotidianas que sumadas pesaban más de lo que quería admitir. Pero no dije nada, no aún. Él no insistió, solo asintió despacio, como si entendiera sin necesidad de explicaciones. Y esa comprensión silenciosa fue, de algún modo, más reconfortante que cualquier palabra. Seguimos hablando, pero ya no de fútbol ni del tiempo. Hablamos de libros, de películas, de sueños abandonados en alguna esquina de la juventud, conversaciones que parecían brotar con naturalidad, como si el universo mismo hubiera decidido concedernos esa tregua. En algún momento me di cuenta de que la luz había cambiado. La tarde había caído casi por completo, y la cocina estaba sumida en una penumbra suave, rota solo por la lámpara cálida sobre la mesa. No supe decir si fue la lluvia, el café o algo más profundo. Solo supe que no quería que Ramón se marchara. No aún. Y por la forma en que él me miraba, supe que sentía lo mismo. La cocina se había convertido en un refugio contra la tormenta que golpeaba los cristales, pero también, de forma sutil e imparable, en el escenario de algo que ambos intuíamos y ninguno se atrevía a nombrar. Ramón jugueteaba con su taza entre las manos, como si el calor que desprendía pudiera templar algo más que el frío de la tarde.
Yo, sentada frente a él, me esforzaba por mantener una compostura que empezaba a resquebrajarse. Cada mirada que sostenía, cada sonrisa que alargaba, era como añadir leña a un fuego que ya ardía en silencio. ¿Te acuerdas de la última vez que estuvimos solos?, preguntó Ramón de repente. Me sorprendió la pregunta. Tuve que pensar unos segundos antes de responder. Creo que fue en la barbacoa de verano, ¿no? Él sonrió ladeando ligeramente la cabeza. Sí, aunque aquella vez había más gente rondando. No es lo mismo. La forma en que lo dijo, con esa voz grave y pausada, me provocó un escalofrío suave que recorrió mi espalda. Nos quedamos callados unos segundos, no incómodos, sino atrapados en la densidad de lo que no se decía. Yo bajé la vista hacia mi taza, trazando círculos invisibles sobre el borde con la yema de mi dedo. Sentía su mirada sobre mí, sentía su respiración pausada pero atenta, y en el fondo sentía también el eco de mi propio corazón golpeando contra mis costillas con un ritmo que ya no podía disimular. Siempre me he sentido a gusto contigo, dijo entonces en voz baja. Levanté la vista, atrapada por la sinceridad de su tono. Y no me refiero solo a ser compadres, añadió sonriendo con cierta tristeza. Contigo es distinto, más fácil. Mi garganta se cerró un poco. Quise responder. Quise decirle que yo también sentía esa facilidad, esa complicidad que nacía sin esfuerzo, pero las palabras se negaban a salir. Así que simplemente asentí, una inclinación leve de la cabeza, un gesto cargado de todo lo que no podía decir. La tormenta arreció afuera, un trueno lejano hizo vibrar las ventanas. Dentro, el calor era casi insoportable, no por la calefacción, no por el café, sino por la tensión invisible que nos envolvía, estrechándonos en un abrazo que ninguno de los dos se había atrevido aún a consumar. Ramón se levantó despacio, dejando la taza sobre la mesa. Su movimiento fue fluido, natural, pero había algo en su forma de acercarse a mí que aceleró mi respiración. Se detuvo a un paso de distancia, suficientemente cerca para que pudiera sentir su calor, suficientemente lejos para no invadirme. Una invitación, no una imposición. Alcé la vista. Sus ojos me miraban con una mezcla de ternura, deseo contenido y algo más difícil de definir, algo más profundo, un anhelo que reconocí porque era el mismo que sentía dentro de mí. Estiró una mano muy despacio. Sus dedos rozaron los míos, apoyados aún en la mesa, un toque leve, respetuoso, que sin embargo me atravesó como un rayo. No retiré la mano, no podía, no quería. Nuestros dedos se entrelazaron lentamente, como dos piezas que siempre habían encajado, pero que hasta ahora no habían encontrado el valor para unirse. Nos quedamos así, mirándonos, sintiéndonos, sin necesidad de palabras. Su pulgar acariciaba el dorso de mi mano con movimientos circulares, pausados, hipnóticos, y cada caricia era una pregunta muda, una súplica silenciosa. ¿Puedo quedarme aquí contigo, aunque solo sea esta noche? Mis ojos se nublaron ligeramente, no de tristeza, sino de emoción, porque en aquel gesto sencillo, en aquella caricia sin pretensiones, había más amor, más respeto, más deseo verdadero que en muchas de las palabras que había escuchado en toda mi vida. Quise hablar, quise decirle que sí, que se quedara, que no me soltara, pero las palabras seguían atascadas en mi garganta, así que apreté su mano en respuesta. Un apretón leve, tembloroso, pero suficiente. Él sonrió. Una sonrisa que no buscaba conquistarme, sino agradecerme. Y en esa sonrisa me rendí por completo. Sabía que aquello que estaba creciendo entre nosotros era peligroso, que cruzar la línea cambiaría todo para siempre. Pero en ese momento, en esa cocina iluminada, apenas por una lámpara cansada, bajo el sonido lejano de la tormenta, nada importaba más que aquella conexión, aquel latido compartido, aquel refugio inesperado. La cocina entera parecía latir junto a nosotros. Cada rincón, cada sombra, cada eco de la lluvia golpeando los cristales acompañaba el ritmo contenido de nuestros corazones.
Seguíamos tomados de la mano como dos náufragos que tras días de deriva se aferran uno al otro con la desesperación de quien sabe que fuera de ese abrazo solo queda el abismo. Ramón fue el primero en moverse. Tiró suavemente de mi mano, invitándome a levantarme de la silla. No hubo prisa, no hubo urgencia, solo un gesto lleno de ternura, de respeto, de necesidad silente. Me puse de pie frente a él, y allí, en la penumbra cálida de la cocina, con la lluvia cantando su melodía triste tras los cristales, nos miramos de nuevo. Ya no había máscaras, ya no había pretextos, solo nosotros, dos seres temblando al borde de algo que sabíamos que no podríamos detener. Él alzó una mano, acariciando con la yema de los dedos mi mejilla, borrando de un suspiro todo el frío acumulado de días, meses, quizás años de silencios. Cerré los ojos, me dejé acariciar, me dejé sentir. Su otra mano buscó mi cintura, despacio, como quien teme romper algo sagrado. Y yo, en un gesto casi inconsciente, me acerqué más a él, buscando su calor, su refugio. No hablamos, no rompimos el hechizo con palabras torpes. Nos entendíamos mejor así, en el idioma de las respiraciones entrecortadas, de los suspiros apenas audibles, de las caricias que decían más que 1000 discursos. Su frente se apoyó en la mía, nuestros labios separados apenas por un suspiro. Sentí su aliento, su temblor, su entrega total, y supe que si dábamos un paso más, no habría marcha atrás. Pero también supe que no quería retroceder.